Bueno, les cuento un poquito de qué va mi tesis, que además fue recientemente defendida. Como les decía Rosana, ella estuvo en el Tribunal de Defensa, así que conoce mi tesis perfectamente. Em, la tesis se titula Trabajo doméstico y trabajo de cuidados, continuidades, permanencias y algunas rupturas en la división sexual del trabajo, anunciando allí un poco de qué va la cosa, dónde me centré y cuál fue mi tema de estudio. La pregunta de investigación, un poco la que yo me hago al comienzo, y es como una gran pregunta, que yo llego a responder parcialmente, ¿no? Por supuesto siempre hay cosas como para seguir planteando en relación al tema, tiene que ver un poco cómo en la actualidad se configuran las relaciones entre varones y mujeres en torno al trabajo doméstico y el trabajo de cuidados en sus contextos familiares actuales. Un poco esa es la pregunta más macro que da inicio a la investigación, un poco lo que yo me planteaba al comienzo y procuraba estudiar. Por supuesto, luego hay otras derivas y otras preguntas. Yo en esta instancia, un poco digamos, por el tiempo, no voy a extenderme demasiado en algunos aspectos, pero bueno, están todos invitados a leer la tesis, a aquellos que les interese. Esa pregunta, esa gran pregunta que yo planteaba, dio lugar a una serie de objetivos. El primer objetivo, el objetivo general, tenía que ver con indagar y con analizar las experiencias acerca del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados de varones y mujeres que integran hogares biparentales con niños a cargo. Y así poder un poco delimitar y acortar ese universo que es grande y es amplio en relación con la temática. A partir de ese objetivo general, yo definí 3 objetivos específicos, orientados al conocimiento y al análisis de esas experiencias que les decía, que tienen que ver con, por un lado, conocer los modos de organizar e implementar ese trabajo doméstico de cuidados. Por otra parte, identificar cuáles son las concepciones, ¿no?, en torno a ellos que aparecían en los discursos que fui relevando. Y un tercer aspecto, que transversaliza un poco a los anteriores, tiene que ver con los sentidos que se atribuyen al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados. Bueno, un poco el campo de análisis queda trazado de esta forma, ¿no? Parece simple, pero es un gran mundo de cosas y de cuestiones que se encuentra, que transversalizan la temática, en fin. La idea es como poder presentarles cuáles fueron como los grandes campos o ámbitos en los que fui analizando, digamos, estas cuestiones en torno al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados. Por supuesto, esto fue una decisión y una elección metodológica y también investigativa, de poder analizar estos 3 aspectos dentro de lo que son las experiencias. Bueno, quizás en esta instancia yo me voy a enfocar más en lo que tiene que ver con, vuelvo un poquito para atrás, con la organización y con la implementación del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, porque me parece que allí hay una serie de nudos críticos que son bien interesantes y a mí me gustaría compartir con ustedes, también en el marco de este curso que tiene que ver con las maternidades y con las crianzas y con los cuidados. Las nociones, las concepciones y también los sentidos van a estar dotando de sentido a la organización y a la implementación, pero no me voy a adentrar concretamente en ello porque, bueno, lo haría como mucho más extenso. Bueno, yo tomé como algunas categorías, algunos ejes, a partir de los cuales fui como analizando estas organizaciones, estos modos de implementar, porque bueno, también había que recortar por algún lado un poco desde dónde iba a mirar yo estas organizaciones, ¿no? Y allí tomé como estas categorías que les decía, que tienen que ver, por un lado, con las participaciones, ¿no?, y las formas de participar, digamos, y las formas de involucrarse. El involucramiento no fue una categoría que yo haya definido a priori, pero surge de los discursos que relevé, y me parecía interesante traerla en esto de que para los entrevistados sí era una cuestión muy importante al momento de plantear cómo ellos se iban organizando e implementando.
Al mismo tiempo también las instancias de discusión y de intercambio que se daban en la pareja en relación con estos temas. Allí aparecen un montón de aspectos negociados y no negociados que tienen que ver con la dinámica cotidiana y familiar, algunas cuestiones que los entrevistados traen en relación con aspectos del trabajo doméstico y de cuidados, que eligen negociar, y algunos sobre los que no discuten, no negocian o no existen planteos en ese sentido. Eso da lugar, a su vez, a un conjunto de acuerdos que en algunas familias y en algunas parejas aparecen como con un sentido mucho más protagónico, mientras que en otras familias quizás los acuerdos no toman la entidad que para otras sí. Pero sí es un aspecto importante al momento como de pensar cómo las parejas organizan e implementan el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Por último, una de las cuestiones que yo tomé tiene que ver con la configuración de los criterios, ¿no? Esto de qué criterios vamos a tener como pareja para definir cómo repartimos, cómo distribuimos, cómo hacemos las cosas, de qué manera, ¿no? Este fue uno de los aspectos más nodales, digamos, de la investigación, que yo a priori quizás no le había dado como tanta entidad, pero luego la investigación me fue llevando por un camino donde allí en los criterios aparecen un montón de aspectos que para mí resultan súper relevantes. Y aquí yo hago una segunda puntualización, porque esto fue un aspecto que yo quiero compartir porque creo que se enlaza un poco con lo que el curso ha venido como brindando, ¿no? Pero que tiene que ver con el entramado de relaciones que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados pone en juego, digamos, ¿no? ¿Qué aparece cuando uno se adentra en esas formas de participar, de negociar, de acordar, de criteriar, ¿no? ¿Qué aparecen? Bueno, aparecen un conjunto de relaciones, y yo acá pongo solo algunas de ellas, que son como quizás las que sobresalen o las que aparecen con mayor fuerza, y estas tienen que ver con el género, con lo generacional, con lo familiar y con lo sociocultural, pero por supuesto pueden haber otras. De hecho, estaba pensando también como la dimensión más histórica o territorial, o la dimensión más económica, digamos, ¿no? Que se pone a jugar en este entramado que se da de relaciones que a su vez aparecen en lo concreto del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Bueno, eso genera una configuración, una determinada configuración del espacio doméstico cotidiano, que yo traigo aquí como una suerte de notas, porque además recuerdo que una de las entrevistadas lo traía así, en esto de pegar post-it con cosas para hacer. Bueno, a mí también me resultaba también como ilustrativo poder presentarlo de esta manera, como un conjunto diverso de aspectos, ¿no? Que confluyen en la dinámica familiar cotidiana y que resuena con esto que venía planteando Gabriela en torno como a las tensiones constantes y no resueltas de lo cotidiano, ¿no? Ella lo traía en relación al cuidado, pero bueno, es extensivo, ¿no? Y acá conviven diversas cuestiones, ¿no? Conformidades con controversias, discordancias con arreglos familiares, algunas tensiones, muchas dificultades, con acuerdos y con consensos, ¿no? Todos estos aspectos y seguramente muchos más aparecen cuando uno se adentra como en esta cuestión, este entramado que además confluye en el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, que eso fue también un desafío investigativo, porque a nivel nacional en general las investigaciones se enfocan en uno o en otro, y a mí me interesaba ver un poco esa relación, ¿no? Que complejiza, pero que además hace muy rico el análisis. Bueno, y como les decía, y en relación a la diapositiva anterior, en estas tensiones, en estas dificultades, también en estos arreglos familiares, es que se esconden, ¿no? Aparecen y se ocultan las relaciones de género, las relaciones generacionales, las relaciones socioculturales, ¿no? El desafío era poder, de alguna manera, echar luz sobre esas cuestiones, volver un asunto de reflexión aquello que es
tan inmediato y tan cotidiano y tan diario como es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Dos formas de trabajo que todos vivimos de una u otra manera, a todos nos toca de una u otra manera, es decir, todos conocemos sobre ello, ¿no? Es algo como muy conocido, es muy cercano, y por cercano a veces se vuelve natural. Lo naturalizamos al punto tal que algunas cuestiones nos parecen que devinieron así porque así fue. Y esa es una de las cosas que aparece también como en la investigación. Así que bueno, con esta suerte de notas que yo planteo, es que me adentro a este campo y bueno, y trato como de vislumbrar cuáles son los nudos críticos, ¿no? O cuáles son aquellos aspectos que me resuenan a mí, porque bueno, cada investigador seguro selecciona sobre algunos aspectos, y la idea de esta presentación es poder mencionar en forma como de pincelada algunos de ellos, que además lamentablemente no son novedosos, y con esto quiero decir que, bueno, que seguramente, lo anuncia el título de mi tesis, haya más persistencias y permanencias que rupturas en torno a estas temáticas. Bueno, volviendo sobre esa pregunta inicial que yo me hacía, ¿no? En clave de configuración de relaciones entre varones y mujeres, que por supuesto no son relaciones estáticas, sino que por el contrario están en movimiento, ¿no? Formándose y reformándose, construyendo y reconstruyéndose todo el tiempo, ¿no? Pero que presentan como algunas generalidades. Bueno, metiéndome como más de lleno, y aunque parezca simple este diagrama que les presento, lo cierto es que me llevó un gran trabajo de análisis poder como desmenuzar esta trama que se daba, ¿no? Esta trama cotidiana que se generaba, ¿no? Pudiendo identificar como algunas cuestiones que son interesantes. En torno a estos modos de organizar e implementar el trabajo doméstico y cuidado, yo identifico allí un modo que tiene que ver con el reparto, ¿no? Con un reparto de tareas, ¿no? Domésticas y de cuidados, y que se basan en una diferenciación, digamos, ¿no? De roles, para la mujer y para el varón, ¿no? Una pareja que decide quién se va a ocupar de qué, ¿no? Y allí no hay tanto una suerte de compartir, digamos, ¿no? De realizar las mismas tareas, sino de diferenciar nuestras tareas. De esto te encargas tú y de esto me encargo yo, ¿no? Ellos lo presentan como una organización complementaria. ¿Por qué complementaria? Porque ellos entienden, ¿no? Que la realización de una y otra tarea contribuye al todo, ¿no? Entonces se dividen, como decía, se diferencian, ¿no? Hay un repartir de tareas, identificando responsables para cada una de ellas. ¿Y en qué se basan estos modos de organizar e implementar? Bueno, se basan en al menos 4 aspectos, ¿no? Yo los traigo aquí, y esto resuena aquello que yo les decía de los criterios para organizar. Bueno, estos 4 elementos que yo presento son uno de los grandes criterios, quizás el más ponderado por las parejas, ¿no? Ellos dicen, bueno, nosotros nos organizamos de la siguiente manera, ¿no? Ponderamos las siguientes cuestiones. Por un lado, los gustos, ¿no? Aquello que me gusta hacer y aquello que no me gusta hacer. Lo que me gusta hacer lo hago, ¿no? Lo que no me gusta lo hace mi pareja, ¿no? A su vez, y enlazado a estos gustos, las preferencias, ¿no? Bueno, yo, si tengo que entre cocinar y lavar, prefiero cocinar, entonces yo cocino, mi pareja lava, ¿no? Pero eso a su vez se enlaza a un conjunto de habilidades que los entrevistados identifican, ¿no? Tanto para sí como para su pareja, que tiene que ver con aquello que hacen bien, porque ellos entienden que hacen bien, ¿no? Recuerdo que una entrevistada me decía, a mí lavar el baño, yo sé que es horrible, me decía, pero me sale perfecto, entonces yo lavo el baño, ¿no? Y ahí confluye, por supuesto, algo del gusto, ¿no? De la preferencia, incluso la preferencia a veces era, lo hago yo prefiero hacerlo porque yo lo hago bien, pero mi pareja lo hace mal, entonces yo me encargo de tal cuestión y no de otra, ¿no? Así se daba como ese reparto. Y finalmente, un aspecto por demás importante, que tiene que ver con las características
que cada uno identificaba, ¿no? Como decía, para sí y para su pareja también, ¿no? Bueno, yo soy de determinada manera, a mí me gusta ver la casa ordenada, entonces bueno, yo me encargo como del orden, ¿no? O a mi pareja no le gusta ver todo tirado, entonces él es el que despeja todo, él es bueno para despejar y rápidamente te ordena la casa. Bueno, yo me encargo de la limpieza, pero él del orden, ¿no? Entonces, esas cuestiones iban configurando este reparto, esta diferenciación y esta suerte de complementariedad que ellos plantean en torno a los modos de organizar. Que podríamos decir, es como el que digamos, el que impera, ¿no? Había por allí una entrevistada que tenía como un modo distinto, también súper interesante, porque quizás iba a contrapelo de la mayoría, y que ella justamente planteaba una opción bien distinta. Ella decía, bueno, nosotros los dos hacemos todo. Nuestra organización tiene que ver con los días de la semana. De tal día me encargo yo, y de tal día se encarga él. Entonces, los dos hacemos trabajo doméstico, los dos hacemos trabajo de cuidado, pero lo que nos diferencia son los días, ¿no? Tenemos días donde cada uno se dedica a sus tareas, entonces esos días asume la responsabilidad del otro. Pero, por supuesto, era una de las 10 parejas que entrevisté. Por demás, distintivo e importante también, ¿no? Porque marca, anuncia un modo distinto, ¿no? de hacer y de implementar el trabajo doméstico y de cuidados. Bueno, eso que yo les planteaba, ¿no? En ese breve esquema, abre un campo donde yo ya anticipaba cuestiones que seguramente ya todos conocemos o hemos sentido mencionar, y que tiene que ver con una diferente participación e involucramiento de los miembros de la pareja en el trabajo doméstico de cuidado, ¿no? Una diferente participación que además distingue entre género. Por un lado, las tareas que realizan las mujeres, y por otro, las tareas que realizan los varones. Allí, los discursos traen diferentes cuestiones, ¿no? Para las mujeres es muy claro, pero muy claro, el lugar de calificación, ¿no? Y hasta de supervisión, sobre todo en relación al trabajo doméstico, donde nos colocamos y somos colocadas, ¿no? Uno y otro. Una suerte de saber hacer en torno a lo doméstico, ¿no? Recuerdo en las entrevistas que decía, yo cuando fulano va y pasa la aspiradora, voy y lo repaso, ¿no? Esta cosa de superviso el trabajo y me encargo de que quede realmente bien hecho, ¿no? Porque tengo ese saber en torno a lo doméstico. Y en relación con el trabajo de cuidados, allí aparece también un saber hacer, pero que además se vincula fuertemente a lo femenino y a lo materno, ¿no? Que engancha con este último ítem que yo les planteo, ¿no? Con lo biológico y con la naturaleza, ¿no? Un saber que se fundamenta en lo biológico, por ser mujer, se adquieren determinadas aptitudes para cuidar. Y esto es uno de los nudos más críticos y donde yo considero que está como el meollo de la cuestión, ¿no? Aquello que creemos, que sabemos y que seguramente sabemos por socialización, no queda presentado como tal, sino como una cuestión personal o singular, digamos, ¿no? Para el caso de los varones, en contraposición a esto que les planteaba del lugar de las mujeres, los varones aparecen en un lugar de relevo de la tarea, de ayuda, de apoyo y de colaboración, digamos, en las tareas domésticas y de cuidados. En algunas situaciones tienen un rol más protagónico, digamos, en algún tipo de trabajo, que en general es el doméstico. Pero bueno, eso no es una regularidad, sino como algunas notas en relación a
a este punto, ¿no? Se identifica allí una función que es coadyuvante, como les decía, que es de apoyo, que es de relevo, que es, ¿no?, en el caso que la cuidadora principal o el que hace la tarea, digamos, el que le corresponde esa responsabilidad, no lo puede hacer, ¿no? Y esto se fundamenta en no saber hacer la tarea o no tener la habilidad para el cuidado, ¿no? Eso trae consigo algunas cuestiones, ¿no? Para el caso de las mujeres, estar colocadas en el lugar de cuidadoras principales, sobre todo, porque allí se puede distinguir entre el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Digamos, para el nudo más crítico aparece en relación al trabajo de cuidados, ¿no? Porque el trabajo doméstico en algún punto es algo que se puede compartir más, pero para el trabajo, digamos, de cuidados, allí la cosa está como mucho más rígida. Y además se le atribuyen a la mujer, como yo les decía, un conjunto de aptitudes, digamos, para cuidar. Recuerdo que una de las entrevistadas planteaba, ¿no?, esto de, yo puedo oler, puedo advertir algunas cuestiones en torno al cuidado, ella lo traía en términos de olfato materno además, que mi pareja ¿no? Entonces yo puedo advertir un broncoespasmo, puedo darme cuenta cuando eso se está, ¿no?, desarrollando. No, mi pareja no se da cuenta. Entonces allí se le atribuye, ¿no?, y se atribuye una serie de actitudes para cuidar y para hacerlo mejor que su pareja, ¿no? Además de la disposición, ¿no? Estas madres siempre dispuestas, siempre presentes, ¿no?, allí para realizar la tarea. Y en relación con eso aparecen unas series como de figuras súper interesantes. Yo traje solo algunas, porque la verdad es que son un número importante, que tienen que ver con los discursos que se generan, ¿no? Algunos de ellos son explícitos y otros devienen del discurso, pero tienen que ver con las figuras de supermamá, de la mamá que dirige la batuta, de la mamá fuerte, pero también de la mamá sobrecargada, cansada y desbordada, ¿no? Como figuras además que conviven y se tensionan, ¿no? Son ambas. No es que la que dirige la batuta no está cansada, no, es la misma mamá que dirige la batuta, es la supermamá, es la mamá fuerte que puede con todo, que se organiza para todo, que saca tiempo de donde no tiene, porque además se siente desbordada, cansada, agobiada. Una de ellas decía, no me da el cuerpo, ¿no? Y a mí me pareció una imagen súper gráfica para presentar en términos de esta capacidad de aguante que decía Gabriela, ¿no? De esta tensión entre figuras, ¿no? Y esa capacidad de aguantar y sostener, ¿no? La contraseña de tu Y en Gmail. contraposición aparece, en relación con los varones, algo que Batiani y Escabino, que son dos sociólogas uruguayas que vienen estudiando la temática, han planteado como paternidades involucradas, ¿no? Una paternidad que queda en una transición entre paternidades tradicionales y paternidades corresponsables, ¿no? Como en un medio donde se puede decir que son padres que colaboran, que participan, que ayudan, pero que esa ayuda no llega a un plano de igualdad, digamos, ¿no? Realizan tareas, como decía, de forma coadyuvante, cuando la mamá no puede, cuando una abuela no puede, pero que eso no llega a plantearse como una corresponsabilidad, ¿no? Allí la cuidadora sigue siendo, la cuidadora principal sigue siendo la mujer. Y bueno, en ese sentido, yo acá me meto más con el trabajo de cuidados, dejo un poco de lado el trabajo doméstico, porque también es toda una gran serie de cuestiones. Planteo cuatro aspectos, ¿no? Por un lado, un trabajo de cuidados que aparece como un trabajo no reconocido, y no reconocido al menos en dos sentidos. No reconocido para aquellas personas que lo realizan, ¿no? No hay un reconocimiento de la tarea y del hacer de esa tarea, ¿no? Recuerdo que un entrevistado varón decía, las cosas no se hacen solas, ¿no? Alguien las está haciendo, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que
en el andar cotidiano, doméstico y rutinario, las cosas se hacen y no hay un reconocimiento de esa tarea, o al menos así lo perciben los entrevistados. Y a su vez es una falta de reconocimiento que tiene que ver con no poder reconocer a este trabajo de cuidados como trabajo, ¿no? Ahí hay una diferencia con el trabajo doméstico, donde se lo puede denunciar como trabajo. En el caso del trabajo de cuidados, diría Federici, no es trabajo, ¿no? No es trabajo de verdad, ¿no? Se configura como un no trabajo, y eso tiene que ver con las concepciones a las que se lo asocian, ¿no? Que yo las traigo ahora un poquito más adelante. Es además un trabajo que queda circunscripto a lo familiar, ¿no? Como una cuestión relativa al espacio privado, como una cuestión que debe resolverse en lo familiar. Allí no aparece una suerte de corresponsabilidad con otras instituciones o con la sociedad civil, no, sino por el contrario, es una cuestión que debe resolverse, que debe atenderse en el espacio familiar, ¿no? Y por familiar también se entiende, ¿no? Lo femenino. Y allí, en esta suerte de encargo femenino, no aparecen solo las madres, ¿no? En la investigación cobran mucha fuerza otras figuras de la familia extensa, todas mujeres, ¿no? Que colaboran, que apoyan, que están presentes en el trabajo de cuidado, que son las tías, que son las abuelas, y que además son todas por línea materna, ¿no? Y eso ya coloca una cuestión como de lo generacional, de lo histórico también, del género, por supuesto, y de lo sociocultural ni que hablar, ¿no? En términos de cómo, como determinadas líneas, digamos, femeninas, se suceden en relación con este encargo, ¿no? Es un encargo como que se sostiene a través del tiempo, y que bueno, que termina siendo, como decía, un encargo femenino, ¿no? Para las mujeres del grupo familiar. ¿Qué pasa con estas tías, estas abuelas que colaboran, ¿no? Cuando yo les pregunto a los entrevistados un poco cómo resuelven ese trabajo de cuidados, ellos lo primero que traen es esto que yo les decía, ¿no? ¿Quiénes colaboran con ese trabajo de cuidado? Bueno, allí aparecen abuelas, algún abuelo, pero siempre colaborando con alguna abuela, ¿no? A la par, tías, que mostraron disposición, disponibilidad, proximidad y vínculo con ese grupo familiar, digamos, ¿no? Aquí están como los 4 argumentos que ellos utilizan para decir por qué ellas y no otra persona, ¿no? ¿Por qué no un tío? ¿No? Y ellos plantean, bueno, lo que pasa es que, ¿no? Mi mamá tiene disposición, ella le encanta hacerlo, y además no solo que le encanta, sino que tiene tiempo, tiene disponibilidad porque se jubiló, porque bueno, ella le gusta venir, porque está cerca, ¿no? Y ahí aparece la proximidad, cerca en doble sentido, cerca territorialmente y cerca en términos de vínculo, ¿no? Por eso yo lo traigo allí, ¿no? Son personas que han construido un vínculo, es decir, que están cercanos, siempre cercanos a ese trabajo de cuidado, y por eso se las convoca a colaborar. Y esto que yo hablaba de las concepciones, de cómo se relacionan estas concepciones con este entramado, con estos nudos críticos, ¿no? El trabajo de cuidados tiene como particulares concepciones. Esto que yo les decía primero no es nominado como trabajo, no es concebido como tal, y esto se relaciona a alguna serie de cuestiones. Primero y fundamental, que es concebido de lo relacional, es decir, de las posibilidades de relacionamiento que ofrece con un otro, con ese sujeto de cuidado, ¿no? Al mismo tiempo que es entendido como un conjunto de actividades, de acciones y de decisiones que son disfrutadas y que son deseadas, ¿no? Aquí aparece como una tensión en relación con el tiempo que se le dedica. Los entrevistados plantean que le dedican mucho menos tiempo del que quisieran, ¿no? Que el trabajo doméstico les ocupa mucho más tiempo del que quisieran y no le pueden dedicar al trabajo de cuidados, que es donde realmente quisieran, digamos, estar más. Y es además un trabajo que es transversalizado por el amor, ¿no? Que aparece siendo base de ese trabajo y además fundamento, se hace por ese vínculo afectivo que se establece, ¿no? Que posibilita, que se genera a partir del cuidado, pero además que lo sostiene, ¿no? Es base y es fundamento.
de ello. Eso solo algunas de las nociones y de las concepciones que surgen y que me interesaba dejar planteadas porque me parece que dan sentido a todas estas cuestiones que vengo planteando, ¿no? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué es un encargo de mujeres? Porque en definitiva las mujeres siguen estando asociadas a estas como características, ¿no? De la posibilidad de brindar, de relacionarse, de brindar amor, esta cuestión abnegada del siempre poder hacer. Y bueno, como para ir finalizando, quería señalar dos cosas que para mí fueron bien interesantes y que además yo planteo en clave de sentidos porque para mí son dos cuestiones que transversalizan, digamos, toda la investigación y digamos, la tesis, ¿no? Por un lado, digamos, un proceso de personalización y de singularización de las cuestiones domésticas y de cuidados, ¿no? Y con esto me refiero a seguir considerando experiencia personal lo que es social y lo que es político, digamos, ¿no? Seguir creyendo que las formas de organizar y de implementar el trabajo doméstico y cuidados responden a características de personalidad, a preferencias, a gustos, ¿no? Habilidades, ¿no? Como si esas habilidades, esos gustos, esas preferencias no estuvieran enlazadas a procesos de socialización, a ámbitos de actuación, a estereotipos de género, ¿no? A identidades de género, ¿no? Entonces aparece como desprovisto, digamos, de cuestiones socioculturales, ¿no? Aparecen modos de organizar e implementar que se fundamentan en sí mismos, ¿no? Bueno, esto lo hacemos así porque es lo mejor para nosotros, ¿no? Y hay omisiones, por ejemplo, de la categoría de género, ¿no? Ninguno de los entrevistados lo trae, ni lo plantea, ¿no? Es una categoría que está muy presente, pero está omitida a nivel de los discursos, ¿no? Y esto es porque hemos adquirido también un nivel de conciencia en relación con el género, sabemos lo que es. Entonces ahora que sabemos lo que es, ¿no? Quizás da un poco de vergüenza o de pudor decir, ay, sí, mira, en realidad nuestra organización, bueno, ella hace esto porque es mujer y yo hago esto porque soy varón, ¿no? Y no hemos problematizado sobre ello. Entonces aparece allí, digamos, esta suerte de personalización y singularización que invisibiliza, digamos, estos procesos socioculturales. Y el primo hermano, ¿no? La naturalización, digamos, ¿no? Modos de implementar que aparecen fuertemente naturalizados, ¿no? Cuando yo consultaba, ¿y esto por qué lo organizan de esta manera? ¿No? ¿Y esto por qué se hace así? Y porque se dio naturalmente, porque así lo hicimos, ¿no? Esto que yo decía al comienzo de que lo cotidiano, lo doméstico, se presenta como autoevidente, como lo que es, y es así, digamos, no hay una problematización cotidiana de eso, ¿no? Y esa naturalización que viene muy pegada a esta personalización, obtura la posibilidad de poder desmenuzar esas relaciones de género, generacionales, socioculturales, familiares, históricas que yo les mencionaba más al comienzo. Quizás por allí estuvo el desafío de esta investigación, de poder por lo pronto echar un poco de luz a estas cuestiones, que además me interpelan personalmente, porque cuando yo elijo este tema de investigación lo hago porque esta era una preocupación para mí también, ¿no? Y esto sé que fue una doble ganancia, porque pude entender algunos de los procesos que ocurren, digamos, que vienen ocurriendo en las organizaciones domésticas y de cuidados, y que como decía, nadie está exento de ese tipo de trabajos, hacia que nos tocan a todos en mayor o en menor medida. Un poco por ahí mis contribuciones. Agradecerles a todos. Les dejo mi correo por si alguno necesita hacer una consulta. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Qué claridad que tenés realmente para expresar, ¿no? Tu investigación. Fue como muy
cualquier defensa, ¿no? Es un momento ansiógeno, estresante, todo eso, ¿no? Y Noelia lo trajo con una gran claridad expositiva, ¿no? Con una cosa explicativa que fue muy, muy linda, ¿no? Y hoy yo te escuchaba y te escuchaba aún más segura, más polenteada, ¿tá? Como Uno va realmente, agarrando training, ya claro, te vas a por empezar eso a empoderar. hay que ir a estas cosas, ¿viste? Cosa de que, bueno, y pensaba, bueno, eso, que realmente estuvo como muy bueno, y bueno, y vamos a dar, por supuesto, la palabra a todas las personas que pueden ir encendiendo sus micrófonos, que pueden ir tomando la palabra, ¿está? Y bueno, realizando, no sé, preguntas, apreciaciones, comentarios, ¿está? De la clase en general y también a Noelia, y bueno, conversar como hacemos, ¿está? Buenas, bueno, activo porque levanté la mano por las dudas para no pasar por encima de nadie. Bueno, nada, agradecerte, me parece, ay, no la encuentro ahora, como que se me fue ahí, Noelia. Agradecerte, nada, la presentación, la claridad, todo, y bueno, mientras ibas hablando, como iba pensando esto que vos dijiste en el cierre, ¿no? Esto de cómo el tema interpela, y nos interpela a todas y a todos, ¿no? Como que nos resulta muy, muy cercano, más allá de tengamos hijos o no, porque bueno, son estas dos temáticas, por un lado el trabajo doméstico y por el otro la maternidad, ¿no? Maternal o paternar, y los cuidados. Nada, me parece que eso, como súper cercano y que interpela los roles que cumplimos, ¿no? Y en esto algo que me parecía re interesante, esto que decías, bueno, como se dividen las tareas pensando como en las habilidades, o en esto soy bueno, en esto no, y algo que charlo mucho con amigas que conviven con sus parejas, ¿no? Y en esto de que cuando son parejas así heterosexuales, de género femenino por un lado y masculino por el otro, eh, esto de las habilidades, pero también esto como de, bueno, a mí, por ejemplo, no sé, limpiar de tal manera o hacer tal cosa, a mí no me molesta que esté así, entonces por eso no lo hago, ¿no? Como a veces esto bueno, de qué estándares o hasta dónde ponemos, qué le importa a uno y qué le importa al otro, ¿no? Y que termina siendo más de lo mismo, es esto como de las habilidades de lo que hago bien, y si vas un poco más para atrás, el análisis es ¿no? ¿Por qué hago bien esas cosas? ¿Por qué a mí me interesa esto? ¿Por qué sé de esto? ¿Por qué sé limpiar o sé cocinar, no? Como bueno, que nada, es algo que nos vienen enseñando desde que nacemos, ¿no? Y se establecen como esos roles bien diferenciados. Este, Nada, eso me quedé pensando. Simplemente comentarlo y compartirlo. Y agradecerte. Anímense. Fernanda. Sí, bueno, tal cual comparto, bueno, sí, también comparto el agradecimiento, me parece que fue como bien interesante, además de como muy atractiva la presentación para esta hora, uno agradece ese esfuerzo extra, eh, y la claridad también, sin duda. Y comparto totalmente con Natalie, me quedaba como pensando en este mismo sentido, me pareció como una imagen tan tristemente gráfica, si se puede decir de alguna manera, esto como yo limpio el baño, no lo limpia nadie, ¿no? Esto de cómo es esa pequeña como viñeta, me parece que ilustraba y problematiza como un eje ahí que está como bien duro, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿por qué? ¿No? Uno sigue como asignándose o se sigue asignando desde el rol del otro determinado nivel como de perfección o de profesionalización en una tarea que
¿no? Yo creo que, bueno, capaz que un estrogonoff de pollo tiene una técnica que uno a veces puede llegar a dominar o no, pero la limpieza de un baño, bueno, más o menos la podemos llegar a dominar todos de igual manera. Y sin embargo, aparece esto, ¿no? Como esa especificidad asignada o autoasignada en tareas que en definitiva no revisten de esa complejidad per se. Eso me parecía como súper interesante, ¿no? Y bueno, y esto de seguir como repensando también ese territorio de disputas, esto como en relación, sí, a las actividades como más de la casa, por decirlo de alguna manera, pero también como parecen un territorio de disputa o de no disputa en relación a los cuidados de nuestros críos. Ahí como eso de, bueno, yo detecto cuando se siente mal y él no, yo tengo la capacidad, ¿no? de poder como llevar la agenda de las actividades de los nenes y él no. Me parece que esto aparece también como mucho en los discursos y está interesante también como poder problematizar, ¿no? Cómo desde las mujeres nos cuesta esto de, bueno, de soltar, y cómo al otro le cuesta no parece hay un territorio de disputa, me quedo pensando, no parece un otro que dice, no, yo sí que le puedo tomar la fiebre y me doy cuenta cómo no voy a poder, no hay como o por lo menos no aparece desde estos discursos, ¿no? O sea, no hay como un otro plantándose ahí, para cinchar como de esa piola, ¿no? Entonces, bueno, ahí también me parece que hay una construcción de la masculinidad que también responde a este, ¿no? Perfil tan heteronormativo y tan patriarcal. También el no disputar eso también tiene que ver con algo, me parece. Y bueno, me quedo pensando en muchas cosas más, pero esto por ahora lo que me venía como resonando, así que muchas gracias. Álvaro. Sí, en principio agradecerte, Rosana, a ti, a Gabriela, el haber convocado a Noelia, ¿no? Y que nos trajera este estudio que eh, está muy bueno, más para los varones, quienes tuvimos la fortuna de haber sido criados bajo un único género, o sea, el género humano, sin roles, donde todos teníamos la misma obligación y no había un rol de varón y un rol de mujer. Es difícil a veces hacerle entender a la horda eso de, incluso voy un paso más todavía, yo no soy de hablar de maternar o paternar, me gusta decir criar, porque tampoco hay un rol de padre y un rol de madre, o sea, son dos sujetos los que forman el famoso predicado de ese sujeto. El sujeto del predicado está atado a la prédica. Entonces tenemos que tener cuidado qué es la prédica que le estamos dando a esos sujetos para que hoy o mañana ellos puedan tener una vida que sea empática y sana. Acá hay unos cuantos varones y si sabremos lo que cuesta salirse de la horda, los dolores que cuesta y las guerras que cuestan, hay cosas que hago, cosas que no. O sea, por eso te agradezco, Noelia, me encantó tu trabajo. Convivo en familia feminista, así que después voy a bajar tu trabajo y se los voy a pasar. No se van a asombrar porque van a ver que estoy muy alejado de esos del ayudo, o hay cosas que me gusta y que no. O sea, acá todos hacemos todo. Así que bueno, vuelvo a agradecerte, Noelia, y agradezco también de vuelta a Rosana y a Gaby por habernos presentado ahí, dejarnos esa chispita de querer leer tu trabajo. Te agradezco mucho. Gustavo, y pueden seguir levantando la mano otras personas, ¿no? Se trata de intercambiar resonancias, pareceres, ¿no? Acá no estamos tomando orales, así que, está, no. Está. Gustavo.
Estás mutado, Gustavo. Ahora sí, te decía que es la costumbre de mantener un orden. Y me quedó resonando algo que habías dicho, Rosana, esto de en algún momento, lo de labores como tarea. Yo recuerdo en dictadura tener que hacer formularios que indicaban qué hacía tu madre y qué hacía tu padre, y había un ítem que decía labores propias de su sexo. Este, y, y bueno, esto que comentaba Álvaro, y quizás un pequeño matiz, que no es tan difícil salirse de la horda cuando has tenido una formación distinta. En casa éramos todos varones y dabas vuelta a tierra y lavabas los platos, no había opciones. Pero también lo hacía papá y lo hacía el abuelo, o sea que para nosotros no era extraño. Y de repente un pequeño matiz con esto es lo que tiene que ver con la tarea doméstica. Digo, más que igualdad, yo lo veo como algo equitativo. Yo no puedo pretender en casa que las tareas domésticas sean igualitarias cuando mi esposa trabaja más horas y yo llegué a las 4 y ella recién acaba de entrar. Entonces, yo tengo 4 horas más para hacer cosas. Entonces, si tengo más tiempo, hago más cosas. Entonces, por ahí no es igualdad, sino equidad en los tiempos, ¿no? Y también estoy de acuerdo con eso que decía Noelia, que reflejaba en una de las parejas, eso de todos hacemos todo. Cuando hay tiempo, uno cocina o lava o lo que haya que hacer. Pero pasa por ahí, por una cuestión de construcción. Yo pensaba, como escuchando así, ¿no? Como las distintas intervenciones, ¿no? Bueno, y digo, y también lo que habíamos como conversado previo en la clase y los aportes de Noelia, ¿no? Como dos cuestiones, ¿no? Hay cosas que están tan visibles que no se ven, ¿no? Hay cosas que están tan repetidas que no se piensan, ¿no? Entonces ahí también como que radica enormemente su posibilidad de perpetuación, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando de cosas que todos y todas sabemos. No estamos hablando de, ¿no? de un problema, digamos, extraño, ¿no? Sino de algo como que atraviesa la vida de las personas, ¿no? Y pensaba por ejemplo, en esto, ¿no? De finalmente como estos discursos, ¿no? Como femeninos también que dicen, bueno, en definitiva, lo hago yo porque lo hago mejor, ¿no? Y ahí justamente me parece como interesante que también como pensar, digamos, ¿no? Que cuando hablamos como de un orden simbólico, como es el orden patriarcal, no estamos hablando de algo ajeno, de algo exterior. Estamos hablando de algo que se internaliza, estamos hablando de algo que se subjetiviza. Por eso yo también le traía los aportes de Tager en relación a eso, ¿no? O sea, se configura luego como algo que tengo, que cómo no voy a saber hacer, ¿no? Se configura también de ese modo, ¿no? Entonces, ahí me parece que es interesante justamente como pensar, ¿no? Como el entramado también entre lo social y lo singular, ¿tá? Lo complejo que es ese entramado, ¿no? Y escuchando tanto a Álvaro como a Gustavo, ¿no? Pensaba también la importancia, y por eso a mí me gustó mucho también el trabajo de Noelia, la importancia de mirar las particularidades familiares, las particularidades de las configuraciones familiares, ¿no? Para no, digamos, ubicar, ¿no? Solamente determinaciones sociales que se repiten sin cesar, ¿no? Sino también como ubicar como los puntos de fuga, de ruptura, ¿no? Las invenciones que pueden haber en las distintas configuraciones familiares, ¿no? Entonces, quiero decir como se me ocurren, no quiero empezar a hablar de mí, ¿verdad? Pero se me ocurren como, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, transmitidas a partir, digamos, de mis figuras maternantes, ¿no?
que podían ser como muy clásicas y como muy tradicionales en muchas cosas, ¿no? Que hoy en día, digamos, puedo leerlas también, bueno, como enormes rupturas, transmisiones que de alguna forma implicaban la posibilidad de que yo rompiera con cosas, ¿no? Y dicho de repente por mujeres súper tradicionales, como miradas de afuera súper tradicionales, ¿no? Y que implicaban, digamos, la posibilidad de otras cosas, ¿no? Entonces ahí me parece que también es interesante como ubicar estas cuestiones como de las singularidades de las distintas configuraciones, ¿no? Florencia. Bueno, hola. Yo soy un poco una intrusa porque no pude hacer el curso, me hubiese encantado, pero un tema de horarios no lo puedo hacer. Aprovecho esta clase abierta porque justamente la investigación que hizo Noelia me convocó, porque yo hice un TFG justamente sobre trabajo de cuidados, y esta es la propuesta que hice a maestría. En mi caso, desde la perspectiva socioambiental, ¿no? Mujeres dentro del movimiento agroecológico, porque me interesaba ver un poco en este lugar que es como un poco contrahegemónico, ¿no? Y viendo en esta revisión de antecedentes, veo que un poco la investigación que plantea Noelia replica un poco lo que pasa en otros lugares también, ¿no? En todos estos resultados que fue tomando. Pero otra cosa de las que me llamó la atención es que yo estaba leyendo el trabajo que hizo Noelia y veía un poco el perfil, y entre ellos hay psicólogos, educadores sociales, corregime si no es así, maestras, y incluso en este tipo de profesiones que un poco tendemos a problematizar, a cuestionar este tipo de mandatos, incluso ahí se siguen encontrando este tipo de persistencias, ¿no? de estos mandatos. Y también me hizo acordar un poco a cómo yo quise investigar también esto, de cuando fui madre y empecé a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Y es interesante eso, ¿qué le pasó a ella también al realizar esta investigación, ¿no? Era un poco la pregunta. Florencia, sí, tal cual lo estás diciendo, digamos, los sujetos con los que yo estuve trabajando, los entrevistados, responden a un perfil que perfectamente podría ser el de cualquiera de nosotros que está acá, porque se trata de generar profesionales de las áreas de la educación, de la psicología, las ciencias sociales, personas jóvenes, con hijos relativamente pequeños. Así que fue como un poco de interpelarme a mí misma. Y para mí allí estuvo una como de las riquezas, ¿no? Pensando en primer lugar que se trataba de una maestría en psicología social, que mi formación de base es trabajo social, yo no soy psicóloga, y que mi idea era como poder empezar como a adentrarme en otros campos, porque bueno, como trabajadora social tengo mucha formación en ciencias sociales, y en esto que decía Rosana, en ver las generalidades, ¿no? en la estadística, y a mí me interesaba poder adentrarme en la experiencia, en lo singular, en lo distintivo, ¿no? Por eso la investigación fue cualitativa y por eso los objetivos que me planteé. Y fue bastante revelador encontrarme con algunas cuestiones, ¿no? que posteriormente al estudio y al análisis, porque bueno, una cosa es uno mismo y otra es la investigación que está desarrollando, poder encontrarme en esos discursos, poder encontrarme en esas explicaciones, ¿no? Esto que decía Rosana, ¿no? Aquello que termina siendo parte de nuestra propia subjetividad, donde se encuentra lo social con lo singular, digamos, ¿no? Con lo personal, allí, digamos. Eso que se hace cuerpo en cada uno de nosotros, pero que tiene un entramado sociocultural por detrás, ¿no? Entonces, fue como súper interesante encontrarme muchas veces siendo la que planteaba, ¿no? o asentando determinadas afirmaciones de los entrevistados cuando leía sus entrevistas y me encontraba con cuestiones que yo misma hacía, ¿no? O explicaciones que yo misma daba a determinadas cuestiones, ¿no? Por eso creo que
para mí la riqueza del trabajo, porque por lo pronto intento hacer dialogar con esas cuestiones, ¿no? Partiendo a su vez como de un conjunto de evidencias ya como muy instaladas, porque en realidad el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, yo lo decía un poco hoy, no se han estudiado tanto juntos, pero sí por separado, ¿no? Y en nuestro país existen estudios, ¿no? Con una relevancia científica importante, donde la disparidad en términos de participaciones ya está más que constatada. Mujeres y varones participamos distinto, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en lo distinto? Digamos, ¿no? ¿Qué hay en el medio? Porque que participamos distintos ya lo sabemos. Entonces, tal cual como tú decías, y me alegra, retomo un poco lo que han dicho los demás participantes, me alegra que esto resuene, o que genere interés, o que nos despierte alguna iniciativa por leer. De hecho están en este curso por algo, por leer sobre estos temas, por investigarlos, por leer algún fragmento de mi tesis, en fin, por seguir pensando y por seguir problematizando estas cuestiones que por cercanas a veces se vuelven muy evidentes. Perdón, y es interesante el cómo participamos también, ¿no? Porque más allá del dato estadístico, decir, bueno, 2/3 de las tareas son realizadas por mujeres y 1/3 bueno, pero ¿de qué manera? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo en esa doble presencia y ausencia, en esa conciliación y en esa sobrecarga que estamos, ¿no? ¿Cómo lo transitamos? Por eso me parece interesante esto de lo cualitativo también, ¿no? Más allá de la cantidad de horas que asignamos, bueno, ¿de qué manera o cómo nos sentimos en esas horas? Sí, por eso yo planteaba estas figuras de la mamá, porque es de la mamá sobrecargada, de la mamá cansada, pero a su vez de la mamá que siente culpa, ¿no? A su vez de la mamá que como yo planteaba, ¿no? Advierte que tiene una mejor aptitud para el cuidado y entonces lo asume, y no lo quiere dejar porque se siente responsable de él y siente culpa de no hacerlo, pero a su vez tiene que conciliar un montón de responsabilidades y articular un montón de cosas, y a su vez se enoja porque siente que nadie le da una mano. Son un montón de las cuestiones que aparecen allí, y para los que tengan posibilidad de leer la tesis, yo creo que más que en el análisis, en los discursos, que además yo realmente me tomé el atrevimiento de poner unos cuantos, porque me parecían que ahí estaba la riqueza, de poder leerlos. Yo tuve la posibilidad de escucharlos, pero leerlos es esa posibilidad a su vez de pausar y de pensar en torno a lo que se está diciendo, ¿no? Y bueno, los invito a todos a que puedan al menos leer un fragmento. Bueno, una reflexión que me surge escuchándote y también leyendo unos fragmentos más chiquitos que tuve contacto. Me gusta un poco cómo ha explorado esas nociones, ¿no? de los cuidados, que también esto que abre las distintas nociones ambivalentes que salen desde esa labor, desde lo agobiante, eso de esa disposición de sí, ¿no? Del cuerpo para o no hacia otra, pero también desde un cierto disfrute, de poder anunciar un cierto deseo, un cierto, en fin, como algo desplazando un poco solo el agobio, ¿no? No sé, me parece que es importante también explorar lo que se despliega, ¿no? de estas prácticas de cuidados, y explorar esas ambivalencias, porque nos cuesta también enunciar a veces que nos gusta cuidar, y por qué nos cuesta a veces, ¿no? Asumir algún disfrute ahí, porque muchas veces ese lugar ya está muy minado, ya está muy, eso, ¿no? Esa feminidad como esa subjetividad construida en torno a los cuidados es bastante despreciada, ¿no? Socialmente, si vamos. Entonces, es interesante también explorar y explorar más allá de esa moralidad conservadora, pensarlo y escucharlo
también no vinculándolo directamente al rol normativo de la figura, ¿no? De los cuidados, pensando también en otras formas, pensando en fin, cómo poder romper con ese lugar asignado femenino, pero también como que no querer, no sé, cumplir con ese mandato, pero cómo lo puedes vivir también disfrutando de alguna manera. Para vivir la sociedad necesita cuidarse entre ellas, ¿no? Somos seres interdependentes, entonces asumir esa interdependencia es como base de la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos también asumirla desde un lugar que no sea solo esa carga, ¿no? De las figuras de cuidados? Porque también está toda la crisis de cuidados, pensando incluso las desigualdades que generan a la interna de las mujeres, cuando pensamos en los cuidados del sur global y norte global, toda esa, también ese análisis en torno a los cuidados, cuando pensamos que muchas mujeres del sur van a cuidar en el norte, ¿no? Las mujeres contratan a otras mujeres del sur para cuidar de sus crías, ¿no? Entonces, y ahí hay un componente de raza, clase que aumenta esa desigualdad entre las propias mujeres. Como está todo ese panorama, ese contexto, pero es como ya lo sabemos, y igualmente en la condición humana. Entonces, un poco retomando a Carolina de Lemos, que ella dice como una sociedad está organizada para los cuidados, pero una forma de desplazar esas imágenes es pensar que los cuidados es un deber de todos y todas, como que sin cuidarse o ser cuidada o cuidado no vivimos. Entonces es un deber de todas salir un poco de esa imagen de la familia nuclear, aunque nos cuesta, ¿no? Pero bueno, una forma también es poder explorar las formas disfrutables de estar con un otro, ¿no? Y más allá del modelo, de la norma. En fin, un poco que me dispara cuando te escucho. Sí, eso se vincula, Gabriela, a lo que yo planteaba, que tiene que ver con el concepto de trabajo, ¿no? A veces se asume que esto del trabajo como trabajoso, digamos, como algo extremadamente demandante y agobiante, ¿no? Entonces, esta cosa de el cuidado como cuidado a secas tiene que ver también como de no adjudicarle un término que en definitiva lo vuelva como esto, ¿no? Más tedioso de lo que por momentos puede ser, o tensionarlo más. Por esto que aparece, que yo decía, que en realidad es cuando uno los mira comparativamente, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico parece como lo que nadie quiere hacer, ¿no? Como esta cosa, como ellos lo refieren como una rosca, como un círculo del que no se sale, casi que una continuación de la jornada laboral. Sin embargo, para el trabajo de cuidados aparece eso que tú decís, ¿no? Esta cosa del disfrute, del deseo, el deseo por cuidar, el deseo de tener tiempo para dedicarse a la tarea de cuidado, ¿no? Por eso también allí la resistencia a colocarle, ¿no? A colocarlo como trabajo de cuidados, ¿no? Digamos, para no transversalizarlo aún más de nociones que lo hagan como sumamente tedioso. Y yo creo que allí hay una cuestión para seguir pensando cómo podemos nominarlo por lo que es, porque en definitiva requiere tiempo, disposición, energía y un montón de habilidades para su realización, pero que eso no suponga solo ver su cara, digamos, negativa, sino poder pensarlo como de esto, de lo que nos ofrece también a nivel vincular, de que es necesario para la reproducción de la vida. Ellos lo traen, ellos lo dicen así, no solo que sostiene, sino que permite la reproducción de la vida, ¿no? Y eso le da una potencia, para mí, muy grande, ¿no? De hecho, yo lo miraba también comparativamente, y bueno, cuando yo les preguntaba por el trabajo doméstico, me respondían, por supuesto, pero cuando yo les preguntaba por el trabajo de cuidados, aparecía una cuestión ahí hasta de lo corporal, del disfrute al contarlo, ¿no? Porque en definitiva están hablando de sus hijos. Están hablando en este caso, porque la investigación trataba de eso, ¿no? Están hablando de una decisión también, de maternar y paternar, de criar.
Entonces, me parece que es interesante ver cómo podemos empezar a reivindicar también el trabajo, digamos, de cuidados, ¿no? Desde los aspectos que nos ofrece, que son interesantes y son buenos, digamos, para todos, son necesarios para la vida. ¿Alguna resonancia más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna Sí, yo asociación? me quedé pensando en lo que decía Gabriela de esto de cómo enfrentar esta ruptura. Y yo creo que el gran problema que tiene esta ruptura es la primera tensión que se genera dentro del hogar. Porque si ahí tú superas esa ruptura y no se genera tensión, es mucho más simple. Sí, o sea, a ver, no, sin duda, digamos que toda esta escena es una escena doméstica, es una escena privada, es una escena del hogar, ¿no? Pero el hogar es algo muy político, ¿no? El hogar es algo, es un lugar fuerte de, digamos, de discusiones políticas, lo sabemos eso, ¿tá? Sabemos muy bien que problemas en casa son grandes problemas, ¿no? Entonces, digo, como que es también una roca dura, ¿no? Eso, cambiar algunas de estas, de estos implícitos, ¿no? En nuestro diario vivir, ¿no? A mí me parece muy interesante todo esto que también se trae en relación a como, a ver, como a la riqueza, digamos, vincular, subjetiva que implica cuidar, ¿no? Esta noción de interdependencia me parece muy interesante para, digamos, para cultivar, ¿no? Y a su vez también me parece como bien importante, ¿no? Acá ubicar que en esto de los cuidados, del criar, ¿no? Eh, También hay un fuerte intercambio libidinal, diríamos los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Afectivo, deseante, ¿está? Hay algo de ahí que es del encuentro con el cuerpo de un otro, ¿no? Que fue un poco lo que dimos en la tercera clase, digamos, ¿no? Que tiene que ver justamente con la posibilidad de que haya personas, ¿no? No solamente de que vivan y sobrevivan y funcionen, ¿no? Sino de que haya alguien nombrado y que también ese pequeño sujeto, sujeta también nos nombra y también nos inviste, ¿no? Entonces, diríamos que tiene como dimensiones muy profundas el tema de los cuidados, ¿no? Tiene dimensiones, digamos, de economía política, podríamos decir, ¿no? Y también tiene todas estas dimensiones que hacen, ¿no? A los intercambios afectivos, ¿tá? Y cuando Deborah Tager habla, ¿no? Como de la legitimidad de ciertos lugares, y bueno, es un poco también lo que en palabras más, digamos, coloquiales, traen los entrevistados y las entrevistadas de Noelia, ¿no? Yo de esto sé, yo de esto dirijo la batuta, ¿no? Entonces ahí digo, ¿no? Digo para ubicar también como la complejidad que tiene este nudo, ¿no? Encontrarle otras vueltas, ¿está? Yo me quedé resonando mucho como con esos aspectos. Acá Álvaro nos pegó el enlace a la tesis, después también va a quedar colgada en EVA y va a ser mandada por mail para que puedan acceder, ¿está? Y como leer estos relatos que trae Noelia en su tesis. ¿Qué otras cosas queremos decir, preguntar, que no sé, tengamos ganas?
o de repente, no sé qué cuestiones les ha resonado incluso en esto, ¿no? Que también le preguntaban recién a Noelia y que Noelia también contestaba, ¿no? Las propias interpelaciones que hacen a la propia vida, ¿no? Digo, porque acá hay personas que también están haciendo alguna de las maestrías de la facultad, o sea, que están también construyendo ese lugar como investigadoras, investigadores, ¿no? Además de todos los compañeros y compañeras que eh, vienen, digamos, desde su inserción profesional, diríamos, ¿no? Yo te querría preguntar, Noelia, no sé si, porque en un momento de la presentación me distraje con una situación acá en casa, no sé si lo dijiste, pero preguntarte algo más metodológico de cómo hiciste la selección de las parejas para participar de la investigación. ¿Cuál es el recorte? Bien, bueno, lo metodológico es un gran tema. Yo en esta oportunidad no quise meterme en eso porque lleva todo un desarrollo. Pero bueno, allí trabajé mucho, mucho con mis tutoras, con Cecilia Marota y con Sandra Leopold, que me ayudaron un poco a poder definir, ¿no? Porque cuando se trata de investigaciones cualitativas, uno no procura un criterio de representatividad, digamos, de la población. Entonces, a mí me interesaba como llegar a determinadas parejas. Entonces, lo primero que traté como de ver, bueno, ¿qué buscaba? ¿A quiénes estaba buscando? ¿A qué personas estaba buscando? ¿No? Poder definir, poder anotarse, bueno, entre qué edades, qué lugar de residencia, y eso un poco allí incide también tus posibilidades, porque en mi caso traté de que fueran parejas de Montevideo porque era donde yo podía, como tenía mejor acceso, pero son cuestiones que cada investigador va como delimitando también de acuerdo a sus posibilidades, considerando que la investigación lleva mucho tiempo. Entonces, todo eso es importante que también encuentre un argumento, porque esas son cuestiones, metodologías que uno debe poder después, de alguna manera, definir. Y sí, procuraba esto que una de las compañeras traía, ¿no? Un poco que fuese, sí, de alguna manera, un conjunto de parejas con similitudes, digamos, ¿no? Con características similares. Por eso ustedes podrán ver en la parte de diseño metodológico que yo explico un poco que eran parejas, que tenían que tener hijos en común a su cargo, para pensar también el trabajo de cuidado de forma relacional, ¿no? Esos son criterios que después, bueno, la realidad a veces es mucho más compleja de lo que uno define, pero sí creo que son cuestiones fundamentales. También pensar en, bueno, en qué parejas, si van a ser heterosexuales, ¿no? Porque esas son cuestiones también que hacen digamos, a la investigación, ¿no? Y a los resultados que va a arrojar, digamos. No sé si respondí tu pregunta. Gracias. Un aspecto interesante que me estoy acordando ahora, porque esto como que sigo trabajando en la tesis, de hecho es una cuestión que sigue en movimiento, a partir también un poco de de las cosas que ustedes traen, yo sigo pensando en esto, y es que también la manera en que uno llega a los participantes de tu investigación es muy importante. Yo lo que allí hice fue una convocatoria desde mis redes personales, ¿no? Porque también sabía que podía llegar mediante mis redes personales, ¿no? Entonces, bueno, utilicé como mis redes para poder ir extendiendo, y las propias parejas te van ayudando a contactarte con otras parejas, ¿no? Este, un poco lo fui haciendo extensivo. Vuelvo a decir, yo no buscaba un criterio como de representatividad, digamos, de la muestra, entonces en realidad me di esos permisos. Bien. Joaquín.
Sí, ya que me piden que hable, voy a hacer unas preguntas. Levantaste la mano, Joaquín. Levantaste A la mano Noelia, vos. a Noelia, primero una pregunta, Noelia. Fueron 10 parejas y fueron 10 parejas integradas, ¿no? Con cierta antigüedad de relación. Sí, yo en un comienzo había pensado en establecer un criterio en relación con eso, al tiempo, digamos, de conformación de la pareja y la convivencia, pero en definitiva después no lo terminé definiendo porque, digamos, lo que sucedió es que con la presencia de los hijos y con niños que además yo establecí que no estuvieran en la primera infancia, sino que fueran mayores de 5 años, ya establecía un tiempo de convivencia, digamos, y un tiempo de pareja que permitía pensar en un mediano plazo los cuidados y la organización doméstica. Porque en ese sentido, bueno, tú como socióloga, ¿hasta dónde la familia nuclear, que es a lo que apuntaste vos, no es a esta altura como una especie de pervivencia un poco conservadora, ¿no? Y por lo tanto más permeable a lo instituido conservador. Y tal vez ahí podrían saltar más evidentemente esas cosas naturalizadas, o yo lo hago mejor. Aunque de todas formas a mí me cuestiones como eso de que yo soy limpio el baño como ninguna, no sé si no tiene que ver con el deseo y más allá de lo instituido. O eso de que tiene olfato para el broncoespasmo del hijo. Yo qué sé. Pero eso me lo pregunto, es un cuestionamiento en el sentido de preguntarme, desde mi posición de licenciado en psicología con cierta carrera de posgrado. Entonces lo veo un poco diferente. Pero insisto con esto de que tal vez la muestra forma parte de una parte de la realidad de la familia hoy, que es tal vez la parte más conservadora de la sociedad. No sé qué pensás vos, Natalia. Sí, yo comparto, vuelvo a decir, allí lo que sucede es que cuando uno está como pensando en la investigación, porque además uno la trabaja digamos, a lo largo de toda la maestría y va avanzando en la definición de algunas cuestiones, bueno, tuve que tomar una decisión, ¿no? ¿A qué parejas, digamos, iba a entrevistar? ¿Cuál iba a ser mi población, digamos, de investigación? Y bueno, y allí tomé, sí, digamos, a la familia más nuclear, digamos, podríamos decir, si bien también aparecen alguna familia ensamblada, pero sí no apunté hacia otro lugar, y eso tenía que ver también con el campo, digamos, de conocimiento, y a su vez con el campo de intervención, que me gusta, digamos, ¿no? Yo ahí te corrijo, Joaquín, yo no soy socióloga, soy licenciada en trabajo social, y bueno, mi formación y mi recorrido profesional estuvo más vinculado siempre al campo de las familias, de la infancia, y bueno, y allí tomé como algunas decisiones en torno a la investigación que me llevaron por ese lado, pero podría haber sido otro. Podría haberme, sí, claramente enfocado. De hecho, fue una consideración que en algún momento me hice, ¿no? Si acaso no me estaba metiendo en definitiva en el núcleo más, como más duro, ¿no? En términos de concepciones y de representaciones sociales. Pero bueno, fue una decisión que tomé. Bueno, me parece igual como bien pertinente, ¿no? Como explorar la politicidad, diríamos, ¿no? De las parejas heterosexuales, ¿está? Me parece como bien importante, ¿no? Porque, bueno, justamente tal vez en tiempos de
tantas transformaciones familiares y de tantas impugnaciones, digamos, a los mandatos, bueno, pero bien, ¿qué pasa en esas parejas? ¿No? ¿Cómo dialogan, digamos, con el medio en el que se encuentran inscriptas, ¿no? Quiero decir, ¿no? Por supuesto que siempre hay que tomar como decisiones, ¿no? Pero es interesante ahí, ¿no? Y también es interesante porque a veces, como entrando por ahí, también te encontrás con otras muchas cosas, ¿no? Como con distintos entramados digamos, de cuidados y de responsabilizaciones, ¿no? Yo qué sé, esto que vos decías, por ejemplo, como que otros cuidadores, cuidadoras, ¿no? Provienen de la línea materna, ¿no? Bueno, eso es todo un tema a pensar, ¿no? También ahí, ¿está? Y bueno, y también sería como, yo capaz que, por ejemplo, me interesan mucho más, ¿no? O en mi investigación, como me interesa muchísimo, hago mucho foco, ¿no? Como en la persona que cría sola, ¿no? ¿Está? Y bueno, y también ahí, por ejemplo, esto también se da a veces bastante, ¿no? Que las otras personas cuidadoras, de alguna manera, ¿no? Tienen que ver con el linaje, digamos, de esa mujer, ¿no? Entonces, bueno, parece que al final queda como en cierto círculo, digamos, ¿no? Cómo se ven esos cuidados, ¿no? Bueno, no sé, otras preguntas o algún otro comentario, si no podemos ir ya como cerrando, estamos a 15 minutos del cierre, ¿tá? No tenemos por qué cumplir, marcar tarjeta. ¿tá? Así que bueno, no sé si alguna otra compañera quería decir algo, las veo tan así en negro y calladitas. Yo, perdón, acaparo de nuevo la última, pero un poco a partir de estas intervenciones, un poco la de Joaquín, y también me pasó con Álvaro y con Gustavo, esto como más de la vivencia más personal o adentro de nuestras casas, ¿no? Y el pensar, bueno, en mi casa se crió de determinada manera, bueno, no sé, de hecho en mi casa sí, es verdad, las tareas, mi hermano se suponía que cumplía las mismas tareas que yo, que hay una cuestión como de un discurso de igualdad, ¿no? O de equidad, pero que hay cosas que están como mucho más allá, ¿no? Como que es mucho más profundo de construir, y bueno, y se habla mucho de esto, de las tareas que en definitiva, en el accionar sí están divididas, pero que en el atrás, en el pienso, en la organización, están puestas en una cuestión de género, y como que está bueno este ejercicio bueno, de mirar nuestras prácticas, de entender que, bueno, que nosotros estamos en un contexto bastante privilegiado porque nos cuestionamos y bueno, accedemos como a estas discusiones, pero que si miramos las nuestras también las encontramos, ¿no? Como a ver que esto, que no está nada ganado, ¿no? Eso por un lado. Y después lo último que me pasaba cuando Fernanda decía esto de que del otro lado no nos encontramos con los varones que reclamen, ¿no? Y me pasa, yo trabajo en educación inicial, y me pasa, no, ha sido como una conversación que hemos tenido mucho, que es esto de, bueno, cuando nos vamos a comunicar con las familias, esto de que llamamos a la madre, ¿no? Y es algo que discutimos y decimos, bueno, a ver, hay que dar el lugar, cómo lo hacemos, pero siempre termina como cayendo igual en la figura de la madre, porque lo que termina pasando es como, bueno, vamos a llamar al padre, o el criterio que habíamos establecido era, bueno, el padre que está más presente, que lo viene a buscar, que se lo lleva, con el que tenemos más contacto, ahí llamamos al padre, que digo, que la persona que llamemos sea la que tiene más contacto con la institución. Pero después muchas veces termina pasando que se llama y que igual el padre te deriva a la madre, o te dice, ay, esto no se lo consulta. Entonces, nada, como estas prácticas que uno quiere como de construir y piensa y dice, bueno, capaz que también hay algo de cómo yo lo pienso, o en la búsqueda que yo estoy, o a quién me dirijo, pero que bueno, que eso, la complejidad de construirlas va mucho más allá que solo llamar al padre y ahí ya lo solucioné, ¿no? Bueno, esas dos cosas a partir de lo que se conversaba. Bien.
Sí, se está necesitando, sí. Hacer, bueno, hay sin duda que también, o sea, hay grupos de varones que también están como, ¿no? Haciendo un trabajo reflexivo, ¿no? Sobre estas cuestiones, político reflexivo, ¿no? Pero sin duda que, bueno, que hay que interpelar enormemente estas cuestiones, ¿no? Tan lejos de estar ganadas, me gustó mucho eso, las cosas están lejos de estar ganadas, aunque parezca que seamos tan libres. Bueno, no sé, gente, no quiero estar acá en la cuestión de agarrar la lista y decir, a ver, tomar el oral y ponerme en esa cuestión de, no sé, de profesora de secundaria. ¿Está? Así que no voy a hacer eso, no voy a hacer eso, aunque me encantaría, pero no voy a hacer eso. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias por la conversación, muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias, Noelia, por compartir tu trabajo, ¿está? Y me parece que muy lindo también las cosas que te han dicho, ¿está? Después te voy a pedir que de repente me pases la presentación, porque así también la subimos al curso como parte, digamos, de los materiales, ¿está? Y porque también ahí está tu contacto y tú lo ofreciste para que de repente se te puedan hacer consultas, ¿está? Y bueno, la vez que viene vamos a empezar un ratito, digamos, como viendo ahí cómo ha resonado este curso, ¿está? Y luego cerramos con la mesa de debate con los colectivos que les decíamos al principio, ¿está? Para ello les digo que, bueno, un poco estamos como va a estar, esto va a estar, eso sí, va a estar retransmitido por YouTube de Extensión Comunica, o sea, tiene como otra cosa más pública, ¿no? Pero también les digo que pueden como pasar el enlace a personas que a ustedes les parezca, ¿verdad? Que estaría bueno que estuvieran, que les interese, ¿verdad? Y que, bueno, y que puedan unirse al Zoom, como hicimos un poco con Noelia también, ¿está? Y con Miriam también, ¿está? Así que bueno, se va a poder seguir por YouTube y también estaría esta otra posibilidad, ¿está? Bueno, no sé, Gaby, ¿por qué te parece? Nada, agradecerle nada más a Noelia, muchas gracias. Y sí, acá pensando, sigo pensando en los cuidados, en cómo también entenderlo como un trabajo y con ese desafío de romper esa mirada binaria de él ocupa un lugar reproductivo de la vida, ¿no? Un lugar así de lo doméstico, como pensar los cuidados, ese desafío de cómo solucionar esa tensión, bueno, hace parte de romper también con esos binarismos de mirada de lectura de la sociedad, del mundo, que ahí me parece que queda ahí abierta también ese, siempre por ahí. Pero quería agradecerte y agradecer a todas que quedaron hasta ahora. Muy, muy, muy bueno también ese intercambio que se dio. Bueno, nada, las vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a beso todos. grande, Gracias. cuídense mucho, Chao. Chao. Chao, Chao, buena semana. chao.